Gracias por continuar en sintonía de su noticiero regional Emisión Estelar. Estamos de regreso, nos encontramos ya en nuestro espacio de entrevistas y ustedes verán en pantallas esta noche la presencia del señor Carlos Añay de la Bastida, ex candidato presidencial, quien viene a presentar un análisis sobre la economía actual de nuestro país. Saludamos con el señor Añay, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sandra. Un placer estar aquí con ustedes y con los televidentes de Ambavisión. Es un placer para mí estar en Ambato nuevamente. Importante, hablábamos tras pantallas sobre la economía del país, en qué momento se encuentra, y por supuesto que en el desarrollo de la entrevista estaremos conociendo sugerencias que se han dado por parte del Fondo Monetario Internacional. Señor Añay, importante, ¿cómo está la economía de nuestro país al momento? ¿Cómo la ve usted desde su punto de vista? Bueno, yo mantengo lo que he venido diciendo desde el año 2008, cuando escribí mi artículo Precio del petróleo en el presupuesto. Esto fue el 9 de septiembre del año 2008, en el cual yo advertí al gobierno que si continuaba presupuestando con altos precios del petróleo e incrementando el presupuesto sin producir, este modelo económico no podía ser sustentado en el tiempo y que tarde o temprano se iba a acabar el dinero y que el gobierno... ¿Se está acabando el dinero al momento ya? Ya se acabó. Se acabó. ¿Por qué manifiesta usted que se ha acabado el dinero? Porque el gobierno desde su inicio gastó todos los fondos que heredó del gobierno pasado, ha gastado todos los ingresos y ha comprometido nuestra producción petrolera futura a China. Y eso es una cantidad que todavía quisiéramos saber cuánto es exactamente. Según sus expresiones, manifiesta que el gobierno actual no tuvo un dinero propio, se podría decir un fondo común en su administración, y que solo estaba sobreviviendo o viviendo de lo que dejaron las anteriores administraciones. ¿Eso dice usted, señor? No, hubo unos fondos que dejaron las administraciones anteriores, esos fondos fueron consumidos. Todo lo que produce el país anualmente ha sido consumido, pero adicionalmente la producción petrolera futura ha sido comprometida con China, vendida a cambio de préstamos, es decir, estos son préstamos con la obligación de ser pagados con la producción petrolera futura. La cantidad exacta es algo que el gobierno debería darnos a nosotros. Ahora, aparte de ello, tenemos una deuda creciente y que el Fondo Monetario Internacional inclusive le dice al país, al gobierno, que existe un déficit presupuestario creciente. Se está arrastrando alrededor de 5.000 millones de dólares en déficit, y que esto no puede ser sustentado si es que no toma ciertas medidas correctivas. Es decir, el Fondo Monetario Internacional le está insinuando, diciendo al gobierno que tome ciertas medidas impopulares que ya el gobierno ha anunciado anteriormente, como por ejemplo la eliminación de los subsidios, el incremento de los impuestos, e inclusive le sugiere que empiece a formar un fondo con las reservas petroleras o con el producto de las reservas petroleras, que cree un fondo de estabilización, es decir, justamente que haga lo que el gobierno ha repudiado por tantos años. Pero resulta que ahora no hay ni siquiera ese dinero para formar ese fondo, porque ya esos dineros están comprometidos con China en una deuda tremenda que no nos han informado exactamente cuánto es. Usted manifestó hace un momento que con China se tiene préstamos. Entendemos que habrán hecho algún convenio a favor de nuestro país. Son préstamos que a futuro tendremos que pagarlo. Claro, por supuesto, todos los préstamos hay que pagarlos. El asunto es que cuando se tiene deuda, está bien si es que usted puede pagarla. Si usted no tiene condiciones de pagar una deuda... ¿Nuestro país no está en condiciones de pagar aquellas deudas? Ya al momento no, porque se está contrayendo deuda para pagar deudas e intereses. Por eso hay un déficit presupuestario de alrededor de 5.000 millones de dólares arrastrando, y va a continuar. Es decir, que en los próximos años ese déficit va a ir creciendo. Si no me equivoco, pude escuchar y también ver a través de canales internacionales sobre analistas económicos a nivel internacional que manifestaban que la economía que atraviesa el país al momento es positiva. Es positiva, es buena, y lo miran con buenos ojos desde afuera, desde otros países. Bueno, obviamente, si el Fondo Monetario Internacional le está diciendo al Ecuador qué es lo que tiene que hacer, es porque no está tan bien, porque la política de Ecuador durante este gobierno había sido de no tener absolutamente ninguna relación ni con el Banco Mundial ni con el Fondo Monetario Internacional, y esa política ha cambiado. El país ha dado un giro en U, el gobierno ha dado un giro en U en su política económica y ha vuelto
al Banco Mundial, que le ha dado un préstamo de $1.000 millones y también ha vuelto a los mercados internacionales que el gobierno ha repudiado y logró $2.000 millones en préstamo, pero a una tasa de interés altísima de 7.95%. Es la segunda tasa de interés más alta en el mundo en ese tipo de transacciones a 10 años plazo. Ahora, yo lo que indicaba en el año 2008 es que esa política no podía ser sustentada en el tiempo y que tarde o temprano el gobierno iba a tomar medidas que son impopulares, tales como el incremento de los impuestos, el incremento de la deuda interna y externa, la eliminación de los subsidios y posteriormente la desdolarización, yo indiqué en el año 2008. También se manifestó de su parte que existe una política de gasto en este gobierno sin producir. ¿En qué nos basamos? Bueno, por ejemplo, se habla de la matriz productiva, pero el cambio de matriz productiva es solamente una reacción al fracaso de la política petrolera. ¿Por qué digo que es un fracaso la política petrolera? Porque cada vez que se consume un barril de petróleo es necesario encontrar un barril de petróleo para reemplazar ese petróleo que se ha consumido. Esa es buena administración petrolera. Aquí en este gobierno no se ha hecho eso, se han consumido todos los recursos, como indiqué, de lo que se produce anualmente y también de lo que es producción futura, y sin encontrar nuevas reservas petroleras que reemplacen todas esas reservas petroleras que han sido consumidas, a tal punto que actualmente Ecuador no tiene reservas que estén disponibles aparte del ITT, que Ecuador también, el gobierno ecuatoriano, ha tenido que dar un giro en U en su política con respecto a la explotación del Yasuní. Eso es debido a que no hay dinero. Eso, mire, o sea, si es que nuestra deuda está creciendo es porque lamentablemente se ha acabado el dinero. Nos dicen que es para pagar en inversiones, pero la verdad es que las inversiones en las hidroeléctricas ascienden a $6.000 millones, pero el déficit en este año ascendía a más de $9.000 millones. Y además que todos los ingresos del año, que son alrededor de $25.000 millones, son consumidos enteramente para los gastos, nada que ver con la inversión, sino los gastos. Es lamentable que el gobierno ha recibido y está recibiendo al momento $13.000 millones por concepto de la producción petrolera, y sin embargo ni un centavo de ese dinero va a la inversión. La inversión se hace exactamente con deuda. Los dineros que el gobierno está, por supuesto, obteniendo no está invertido en el país. No, son gastos. Hay educación, hay salud, hay vialidad, hay todo, ¿no? Las inversiones se las hacen exclusivamente con deuda. Esos $9.000 millones que son del déficit presupuestario están cubiertos con deuda. Perfecto. Agradecemos al señor Carlos Añay de la Bastida, quien en esta noche ha hecho un análisis desde su punto de vista de la política actual de nuestro país. Vamos a un corte y regresamos con más aquí su noticiero regional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.